Damos gracias a Dios por esos preciosos signos, ¿verdad?, que nos inspiran y nos llevan a meditar en la grandeza de nuestro bendito Señor y Salvador. Damos gracias a nuestro Redentor por permitirnos estar aquí una vez más. Doy gracias a Dios por el privilegio de poder adorarles junto a ustedes en esta hermosa mañana. Amados, y la razón por la que estoy aquí es porque me toca exponer la palabra de Dios. Yo le voy a invitar a que usted abra su Biblia en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 3. Y el día de hoy vamos a estar examinando los versos 1 al 6. Mateo capítulo 3, versos 1 al 6. Abra ahí su Biblia, por favor. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura. Y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudían a él. Y confesando sus pecados, eran bautizados por Juan en el río Jordán. Señor, damos gracias por tu palabra en esta mañana. Rogamos que el Espíritu Santo sea el maestro que nos guía a toda verdad y que podamos entender la preciosa enseñanza que tu palabra tiene para nosotros en este día. Lo rogamos en el bendito y santo nombre de Jesús y te damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. El Nuevo Testamento comienza con 4 evangelios. Los evangelios son relatos de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo inspiró a cada uno de estos 4 autores, a cada uno de los evangelistas, a cada uno de estos escritores humanos, y ellos enfatizaron diferentes aspectos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hace unas semanas comenzamos a estudiar específicamente el Evangelio de Mateo. Y hoy entramos a examinar el capítulo 3. ¿Ok? Ahora, en este punto todavía el Señor Jesús no ha comenzado su ministerio público. En este punto todavía Jesús no ha iniciado su ministerio público, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver cómo su precursor, su heraldo, el profeta que vino antes de Jesús, es el personaje principal en esta porción del Evangelio. Su nombre es Juan, también conocido como Juan el Profeta, o más comúnmente llamado Juan el Bautista. Déjeme decirle, pocos predicadores jamás tuvieron los efectos que este predicador tuvo en su ministerio. El ministerio de Juan el Bautista fue excepcional y sin duda merece nuestra atención. Y en el pasaje de hoy, Mateo describe el inicio de su ministerio. En el pasaje de hoy, Mateo describe el inicio del ministerio de Juan el Bautista y da 4 enseñanzas referentes al heraldo del rey. 4 enseñanzas referentes al heraldo del rey. Ahora, ¿qué enseñanzas son estas? Vamos a ver en estos versos. En primer lugar, el mensajero en el verso 1, el mensaje en el verso 2, la misión en los versos 3 y 4 y finalmente el ministerio, los versos 5 al 6. Vamos a ver el mensajero, verso 1. Dice Mateo, en aquellos días, ¿sabe? Y esta expresión es una expresión de tiempo
que sirve de transición entre los eventos que Mateo ha narrado en los primeros 2 capítulos, ¿verdad? Referente a la infancia de Jesús, referente a los eventos que tuvieron lugar con el nacimiento y la infancia de Jesús. Y ahora es una transición al inicio de su ministerio, ¿ok? Mateo de esta manera salta aproximadamente unos 30 años. O sea, el último evento que él narra, que vimos la semana pasada, tiene relación con lo ocurrido con Jesús en los primeros meses de su vida, ¿verdad? Y sabemos que Jesús inició su ministerio aproximadamente a los 30 años. Por tanto, aquí hay un lapso de aproximadamente 30 años entre el capítulo 2 y el capítulo 3, ¿ok? 30 años de la vida del rey. Ahora, en el tiempo señalado por el Padre, en el tiempo que se cumplió en el propósito de Dios, dice aquí Mateo en el verso 1, que llegó Juan el Bautista. ¿Sabe? Mateo no da detalles sobre Juan. Si nosotros tuviéramos solamente un solo evangelio, si solamente tuviéramos el evangelio de Juan, no sabríamos quién es este hombre, ni cómo llegó a escena, ni de dónde viene, ni cuál es su trasfondo, ni quién es su familia. No sabríamos prácticamente nada referente a él, ¿verdad? El nombre Juan era un nombre muy común y significaba Yahweh fue misericordioso o Yahweh mostró favor. Ese es el significado de su nombre, ¿ok? Y el término bautista o el que bautiza, que es otra manera de decirlo, fue un apodo que le pusieron a este hombre porque bautizar era una parte fundamental en su ministerio. Su nombre era Juan y el término bautista era un apodo que le pusieron porque su énfasis ministerial, parte de su énfasis ministerial estaba en el bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Ahora, la bendición es que tenemos 4 evangelios, como dije en el principio, y en el evangelio de Lucas, en el capítulo 1, se nos dice quién es este Juan, se nos habla sobre su origen, ¿verdad? Se nos dice que Juan era un hijo de Zacarías, y Zacarías era un sacerdote, en el verso 5 del capítulo 1 de Lucas, ¿ok? Fíjense, su padre era un sacerdote, Juan fue un profeta. Interesante, ¿cierto? Y mientras Zacarías estaba sirviendo en el templo, se le apareció un ángel del Señor, dice Lucas 1:11, y le anunció que su esposa Elizabeth, que era una mujer estéril, dice Lucas capítulo 1, verso 7, y que era de avanzada edad, dice el verso 18, o sea, era una mujer que ya había pasado la edad que una mujer puede salir embarazada, ¿verdad? El ángel le dijo a Zacarías que Elizabeth le daría un hijo y que él debía nombrarlo Juan, dice el verso 13 de Lucas 1. Pero no solamente esto, el ángel le dijo que su hijo sería grande delante de Dios, en el verso 15. ¡Wow! ¡Wow! ¿Ok? Ahora, fíjense, en los versos 67 se nos dice que Zacarías, el sacerdote, su padre Zacarías, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, escuche esto, 76, verso 76 dice, y tu niño será llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. En otras palabras, Zacarías profetizó que Juan el Bautista sería el heraldo del rey, el mensajero del rey. ¡Wow! ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! Mateo nos dice que Juan el Bautista, dice, apareció predicando. ¿Sabe? El término griego ahí, el verbo griego, kirixo, significa principalmente anunciar. Anunciar. Y la palabra se usaba en referencia a un heraldo. Un heraldo. Y un heraldo, por si usted no lo sabe,
era un funcionario cuyo deber era proclamar en voz alta la venida del rey. Cuando un rey iba a algún lugar, delante del rey iba un heraldo que iba preparando el camino para que el camino estuviera listo para cuando el rey pasara y anunciando la llegada del rey. Malaquías en el Antiguo Testamento había profetizado que ante la llegada de Cristo vendría un heraldo que prepararía el camino para la llegada del rey, ¿verdad? Si usted lee en Malaquías 3:1 dice la palabra: yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. O sea, ahí está hablando Dios y está diciendo: yo envío mi mensajero, ¿ok? Y ese mensajero es el heraldo que él envía delante, ¿ok? Y él preparará el camino delante de mí. Bien, o sea, ahí se estaba anunciando que ante la llegada del rey Mesías vendría un heraldo que prepararía el camino y que anunciaría el advenimiento, la llegada del rey. El arribo de Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, anunciaba el advenimiento del rey Mesías esperado y anunciado en el Antiguo Testamento. El heraldo que llegó anunciando presagiaba que el rey estaba por llegar, que el rey estaba por venir, ¿verdad? El Mesías esperado, el Salvador esperado por los judíos, había sido anunciado, venía siendo anunciado por un heraldo, y ese heraldo era Juan el Bautista. Ese fue su ministerio, ¿verdad? Esa fue la razón por la cual el mensajero de Dios apareció. Juan el Bautista fue el heraldo, el mensajero que Dios envió delante, preparando el camino, preparando la senda para cuando él llegara. Así que hemos examinado en primer lugar el mensajero. Vamos a ver el mensaje en la última parte del verso 1 y el verso 2. Fíjense que Juan llegó diciendo, note la expresión, diciendo, ¿ok? Y con esa palabra Mateo indica cuál era el mensaje de Juan. Mateo nos dice lo que Juan proclamaba, lo que Juan anunciaba donde quiera que iba. ¿Ok? Como heraldo, este era el mensaje que Juan proclamaba. ¿Ok? Y el mensaje de Juan era muy sencillo, muy simple. Muy simple. En realidad tenía solamente 2 puntos. El mensaje mío hoy tiene 4. Y el de Juan nada más tenía 2. Pero no piense porque era sencillo, no era un mensaje profundo. Y no era un mensaje que era realmente impactante, ¿verdad? Fíjense, dice el verso 2, note cómo Juan iniciaba su mensaje. Arrepiéntanse. ¿Ok? Una sola palabra. Arrepiéntanse. ¿Ok? ¿Sabe? El verbo griego metanoeo significa un cambio radical de mente y de corazón que conduce a un cambio completo de vida. Un cambio radical de mente y corazón que conduce a un cambio completo de vida. O sea, no es un cambio meramente intelectual, sino una transformación radical de la persona. Un cambio radical que involucra la mente, pero también la voluntad. ¿Ok? O sea, el arrepentimiento genuino es profundo e implica un cambio radical en nuestro interior que determina también nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestras prioridades. ¿Sabe? El predicador puritano Thomas Watson explicó que el arrepentimiento es una medicina espiritual compuesta por 6 ingredientes especiales.
En primer lugar, reconocimiento de pecado. Reconocimiento de pecado. ¿Sabe? Muchas veces cuando uno le predica a las personas, les dice, usted es pecador y tiene que arrepentirse. Las personas dicen, no, yo no soy pecador, yo soy bueno. Porque las personas tienen un concepto distorsionado de lo que es el pecado. ¿Sabe? Pecar es violar la ley de Dios. Pecar es violar la ley de Dios. Y nosotros todos violamos la ley de Dios todos los días. El pecado no es un error. Muchas veces decimos, en vez de decir yo pequé, decimos cometí un error. No podemos definir el pecado como un error. Un pecado es un pecado. Mucha gente trata de esconder el pecado como una enfermedad mental. Y no, lo que necesita es terapia. No, si es pecado, lo que necesita es arrepentimiento. ¿Ok? Por tanto, lo primero que necesita toda persona es reconocer el pecado. Reconocer que es pecador y reconocer cuando ha pecado. En segundo lugar, dice Thomas Watson, debemos sentir dolor por el pecado. Dolor por el pecado. ¿Sabe? Cuando usted tiene una enfermedad en su cuerpo, usted no se siente con gozo, ¿verdad? No siente alegría de estar enfermo. Y para que usted entienda, en la Escritura, si usted analiza la Escritura en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el pecado, la analogía que se usaba con el pecado era la lepra. Y créame, por ejemplo, hoy la lepra no es una enfermedad mortal, pero en aquellos tiempos la lepra era una enfermedad mortal, porque la lepra es una enfermedad que llegaba a la persona y lo que hacía era que mataba todas sus terminaciones nerviosas, de tal manera que una persona que tenía lepra llegaba a un punto que podía tomar algo caliente y no sentía nada. Algo lo pinchaba y no sentía nada. O sea, llegaba a un punto que se hacía daño y se iba lastimando y al final la persona moría. Y el pecado es una enfermedad mortal, es un cáncer, es la lepra que daña nuestra salud espiritual y que conduce a la muerte. Por tanto, el pecado debe hacernos sentir dolor. Y el arrepentimiento es eso, es cuando nos duele pecar. Cuando nos duele saber que estamos haciendo algo que deshonra a Dios. En tercer lugar, dice Thomas Watson, el arrepentimiento lleva a una confesión de pecado, a una confesión de pecado. Si usted lee la Escritura, se va a dar cuenta, por ejemplo, en el Salmo 32 y el Salmo 51, David había pecado con Betsabé. Y cuando usted lee esos dos salmos, usted va a entender las consecuencias funestas que tiene el pecado en la vida de los seres humanos. David dice en el Salmo 51, devuélveme el gozo de mi salvación. El pecado nos roba el gozo de la salvación. El pecado nos roba el gozo de la comunión con Dios. Y en el Salmo 32 dice, mientras callé, sentí que envejecía cada día y que mi verdor se volvió en sequedades de verano. O sea, David se sentía árido espiritualmente. Hasta que no hay un arrepentimiento genuino y no hay una confesión de pecado, el creyente va a sentirse árido, va a sentir que su comunión con Dios no está plena, va a sentir incluso que ha perdido el gozo de la salvación porque sabe que está en rebelión contra Dios. Y créanme, mientras no confesamos nuestros pecados, vamos a estar bajo la disciplina de Dios. David dice que él sentía la mano de Dios como una carga pesada sobre él. Eso dice el Salmo. Debemos confesar nuestros pecados. Y la confesión de pecado, hermano, no es algo decir, yo confieso mis pecados, yo reconozco. No, es decir, Señor, yo pequé cuando mentí, cuando adulteré, cuando robé, ser específico. Yo confieso que no he sido fiel delante de ti. En esto. ¿Ok? En cuarto lugar, dice Thomas Watson, que el arrepentimiento genuino lleva a vergüenza por el pecado. Vergüenza por el pecado. El hombre penitente tiene un sentido de la suciedad
y reconoce el peligro que representa el pecado. El pecado nos aparta de la comunión íntima con Dios. ¿Ok? ¿Sabe? Usted se da cuenta que la mayoría de las veces, sin siquiera saberlo, ¿verdad? La gente cuando va a pecar trata de hacerlo escondida o trata de hacerlo de una manera solapada. Por ejemplo, la gente que va a adulterar no lo hace públicamente. Generalmente lo va y lo hace escondida, porque sabe que está haciendo algo mal hecho. ¿Cierto? El pecado trae convicción, aún a los incrédulos. La conciencia nos lleva y nos sentimos sucios, nos sentimos mal, sabemos que hemos hecho algo que viola la naturaleza que Dios puso en nosotros. Bien. En quinto lugar, dice Thomas Watson que debemos sentir odio por el pecado. El hombre penitente odia el pecado y se lamenta en su corazón por haber ofendido a Dios y procura vivir una vida fiel y obediente. Y en sexto y último lugar, dice Thomas Watson que debe haber abandono del pecado. Abandono del pecado. O sea, la santa resolución de que siendo sostenidos por la gracia divina, no vamos a volver a cometer ese mismo pecado nunca más. En otras palabras, el verdadero arrepentimiento, amado hermano, implica un esfuerzo constante por parte del creyente de caminar con Dios en obediencia. El hombre arrepentido se aleja del pecado. Se aleja del pecado de una vez y para siempre y se vuelve a Jesús para obtener misericordia. El mensaje del Evangelio debe incluir un llamado al arrepentimiento. Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan de sus pecados. Y todo esto que hemos visto debe ser parte de la experiencia suya y mía. Un creyente genuino, la respuesta de todo creyente genuino debe ser arrepentirse de sus pecados y recibir la gracia de Dios que nos ofrece en Cristo. ¿Ok? Y el punto que quiero que vea es la diferencia que existe entre Juan el Bautista como predicador y muchos predicadores modernos. ¿Verdad? De hecho, en la lectura bíblica que vimos ahorita, que leyó el hermano, fíjense cómo él le decía a la gente, camada de víboras. Si alguien se para un púlpito hoy y dice camada de víboras, se le queda el local vacío, ¿cierto? Ahora, el punto que quiero que entiendas es que Juan el Bautista fue un predicador fiel a Dios. Fiel a Dios. Su mensaje no era popular. O sea, Juan el Bautista no buscaba que la gente dijera, oh, qué bonito habla. ¿Verdad? Y que la gente lo reconociera y que la gente lo aplaudiera y no buscaba popularidad. Él no buscaba eso. Su prioridad era ser fiel a Dios. Juan el Bautista confrontaba directamente el pecado y anunciaba sin rodeo el juicio de Dios. Y su fidelidad en la predicación le costó la vida, ¿sabe? Y déjeme decirle, este es el mensaje que toda persona necesita escuchar. Este es el mensaje que toda persona necesita escuchar. Porque yo quiero que usted entienda, sin arrepentimiento genuino no hay salvación. La conversión genuina requiere un arrepentimiento genuino. ¿Me escuchó? Ahora, quizás usted se pregunta, bueno, ¿y cómo yo puedo saber cuando una persona realmente se arrepintió? ¿Se preguntó eso? ¿Cómo yo puedo saber si realmente yo me arrepentí? ¿O cómo yo puedo saber si alguien se arrepintió? Excelente pregunta. Gracias por hacerla. Juan el Bautista en su mensaje lo dejó clarito, ¿verdad? El arrepentimiento genuino se prueba, dice Mateo 3:8, dice ahí, por sus frutos.
¿Lo ven en el verso 8? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ok? ¿Y cuáles son los frutos de arrepentimiento? Los que acabo de mencionar. Dolor por el pecado, apartarse del pecado, vivir en santidad. Si no hay esos frutos en mi vida, significa que mi arrepentimiento no fue genuino. ¡Hello! Debido a que el arrepentimiento genuino es un cambio de corazón, produce frutos. Produce frutos. Y si el corazón cambia, las obras cambian. La conducta cambia. ¿Sabe? Harry Ironside escribió que un ministerio como este, hablando del ministerio de Juan el Bautista, es muy necesario hoy en día cuando los hombres han perdido en gran medida el sentido de la pecaminosidad del pecado. Los hombres hemos perdido el sentido de la pecaminosidad del pecado. Parece hasta redundante, ¿verdad? Parece una cacofonía. Pero el punto es que debido a la cultura tan contaminada en la que vivimos, cada día somos expuestos más y más al pecado y cada día nos hacemos más insensibles al pecado, las personas. Usted escucha las letras de las canciones modernas y créame, hace 30 años atrás usted oía algo así y la gente se horrorizaba. Y ya hoy es normal. Es normal. La cultura está tan perdida que las personas ven como normal que un profesor de una escuela le esté hablando de sexo a un niño menor de edad y le esté diciendo que puede ser un niño, puede ser una niña, o que una niña puede ser un niño. Y eso es una perversión. Y lo vemos como normal. Estamos perdiendo la sensibilidad de lo que es el pecado. La cultura está en contra de la palabra de Dios. Y la cultura arrastra a las personas con la filosofía, con las ideologías. Todo lo que se promueve en el mundo es contrario a la palabra de Dios. Y nos va insensibilizando. Y si nosotros como creyentes no entendemos la palabra de Dios y no estamos siendo llenos de la palabra de Dios, fácilmente vamos a ver cosas malas y las vamos a tolerar. ¿Sabe? Últimamente estoy que apenas quiero ver televisión, porque a veces he prendido el televisor y en horario del día, horario familiar, ponen anuncios de ciertos medicamentos donde se ponen personas homosexuales teniendo relaciones, prácticamente. Y lo vemos como algo natural, como algo normal. ¿Hasta qué punto vamos a llegar? Juan, como un heraldo del rey, predicó lo siguiente, y es que uno no puede decir, yo soy creyente y voy a vivir como yo quiera. Uno no puede decir eso. ¿Sabe? Hay personas hoy que tienen iglesias que dicen, vengan a los homosexuales, vengan, pero no les predican el evangelio, sino que han acomodado el evangelio para que esa gente se sienta cómodo. Juan el Bautista no predicaba de esa manera. Y no estoy diciendo, entiéndame, estoy hablando del pecado y todo lo que es pecado debe ser confrontado. El adulterio es un pecado, la fornicación es un pecado, el mentir es un pecado, el robar es un pecado. No estoy hablando exclusivamente de ser homosexual, porque la homosexualidad es un pecado como lo es el adulterio, como es la fornicación, como es mentir, como es robar, como es odiar, como es blasfemar, como es murmurar de mi hermano. No podemos decir yo soy cristiano, pero voy a vivir como me da la gana, voy a vivir como vive el mundo, porque eso es una mentira. Y si tú crees que tú eres cristiano
y sigues practicando el pecado sin sentir dolor, es porque realmente no eres cristiano. Todos necesitamos que se nos diga que a menos que nos arrepintamos y nos convirtamos, nos volvamos a Dios, como dice Hechos 3:19, vamos a perecer. ¿Qué significa? Vamos a ser condenados. Ese es el mensaje de la Escritura. Dios vino a rescatarnos, vino a salvarnos. ¿Salvarnos de qué? De la condenación por el pecado. El pecado es nuestro enemigo mortal. Tememos al cáncer. Déjeme decirle, el pecado es un cáncer. El segundo punto del mensaje de Juan era, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabe? La frase el reino de los cielos es exclusiva del Evangelio de Mateo y aparece unas 32 veces. Esta es la primera vez que la vemos. Mateo usaba la palabra cielo como un eufemismo para el nombre de Dios. En otras palabras, en vez de decir el reino de Dios, Mateo usaba el nombre el reino de los cielos. ¿Por qué razón? Recuerde, él escribió este evangelio específicamente para los judíos y los judíos eran renuentes a pronunciar el nombre de Dios. La frase reino de los cielos o reino de Dios tiene sus raíces en las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban la venida de un rey mesiánico. Usted puede verlo, por ejemplo, en el Salmo 2. Es un salmo mesiánico. Y señalaban un lugar o un tiempo en el que Dios reinará y gobernará específicamente. ¿Ok? ¿Sabe? Obviamente, la Biblia nos da una noción de Dios como rey y de su gobierno real. Por ejemplo, en las escrituras del Antiguo Testamento vamos a ver muchos pasajes donde se habla de Dios como rey, ¿verdad? David declara en el Salmo 10:16, el Señor es rey eternamente y para siempre. Y en el Salmo 103:19 dice, y su reino domina sobre todo. Salmo 145:13 dice, tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. Daniel profetizó en Daniel 2:44 que el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido y permanecerá para siempre. Y en el capítulo 4, verso 3 dijo que su reino, el reino de Dios, es un reino sempiterno, o sea que es para siempre, es eterno. En otras palabras, la Escritura nos presenta a Dios como el Rey del cielo. Y el reino de Dios o el reino celestial es el reino de Dios. Es donde Dios gobierna. ¿Verdad? Ahora, en cierto sentido, el universo entero es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano sobre todo. La Biblia dice que no cae una hoja de un árbol sin que Él no lo sepa y que aún nuestros caballos están contados. Entonces, en última instancia, Dios está en control de todo. Aun cuando las personas hoy se rebelan contra Dios. ¿Ok? Pero en un sentido más restringido, el reino de Dios o el reino de los cielos, amado hermano, es aquel en el cual Dios gobierna en la vida de su pueblo redimido. Si usted pregunta dónde está el reino de hoy, está en su iglesia. Está en su iglesia. Aquellos que honran a Dios, aquellos que están sujetos y que reconocen a Jesús como el Salvador, el Mesías, como su Señor y Salvador. Juan proclamó que el reino de los cielos se había acercado porque Jesucristo, el Rey de Reyes, estaba en la tierra y estaba a punto de manifestarse a la humanidad. El mensaje de Juan era que uno más poderoso que él vendría entre ellos. Lo vemos aquí en Mateo 3:11. El que venía
era el rey Mesías esperado. Juan dice, yo solo puedo bautizar con agua, pero el rey que viene podrá bautizar con el Espíritu Santo, dice en el verso 11. Él quitará los pecados y juzgará al mundo. Ahora, la Biblia nos dice también que en el futuro habrá un reino mesiánico. Dios vendrá a reinar. Literalmente Cristo vendrá a reinar por 1000 años, dice Apocalipsis 20, ¿verdad? Sobre la tierra. Y establecerá el reino de Cristo por 1000 años. Y después vendrá el reino eterno. Bien. Ahora, entienda el contexto nuevamente. Colóquese en el lugar. Juan aparece dando este mensaje. Juan aparece predicando de esta manera. Pero recuerde algo. Por 400 años Israel no había tenido un profeta entre ellos. El pueblo de Dios no había escuchado un profeta por 400 años. Juan no era como los fariseos o como los escribas. Juan predicaba como los profetas de la antigüedad. Juan llamó a los israelitas a arrepentirse y apartarse de sus pecados. Los israelitas. Juan los llama a arrepentirse y apartarse de sus pecados para evitar el castigo. Les dice que debían volverse a Dios para experimentar la misericordia y el favor de Dios. ¿Sabe? Ese es el mensaje que todos necesitamos escuchar. El mensaje que todos necesitamos escuchar es que a menos que nos arrepintamos y nos volvamos a Cristo y recibamos a Cristo como Señor y Salvador, vamos a perecer. Vamos a experimentar el castigo eterno. Porque ningún hombre, ninguna persona entrará en el reino de Dios por sus propios méritos. Usted puede hacer todas las buenas obras del mundo. Como dijo Pablo en Corintios 13, si yo diera todos mis bienes a los pobres y si diera aún mi cuerpo para ser quemado, nada va a valer si usted no tiene a Cristo como su justicia. Ningún hombre, ninguna persona, ningún ser humano va a entrar al reino de Dios por sus propios méritos. Para poder entrar al reino de Dios tenemos que estar cubiertos, revestidos con la justicia de Cristo. Tenemos que recibir a Cristo por la fe como Señor y Salvador, porque es ahí que Dios perdona nuestros pecados y entonces Él nos imputa, nos acredita la perfecta justicia de Cristo. Y es esa justicia la que nos va a hacer aceptos delante de su presencia. No es por méritos humanos, no es por obras humanas, es por la obra de Cristo a nuestro favor. Y ese es el mensaje que todos necesitamos escuchar. Arrepentirnos de nuestros pecados, un llamado a arrepentirnos y un llamado a recibir a Cristo por la fe como Señor y Salvador. Ahora, después de examinar el mensaje, vamos a ver la misión de Juan. La misión de Juan, dice el verso 3 y verso 4, dice, porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Fíjense nuevamente, Mateo recurre al cumplimiento de las profecías con el propósito de demostrar que Jesús es el verdadero Mesías, el Rey Mesías que venía. ¿Ok? Recuerde, al final el mensaje principal es Cristo. Juan era un heraldo que anunciaba al Rey Mesías que venía. Pero el mensaje principal no es Juan, el mensaje principal es Cristo. Juan era el precursor, el heraldo del Mesías. Y Mateo usa a Juan el Bautista para demostrar cómo el cumplimiento de las profecías en lo concerniente a Juan demostraban que Jesucristo es el verdadero Rey Mesías esperado por Israel. La misión de Juan el Bautista era ser un heraldo del Rey, un precursor del Rey, anunciar el advenimiento, la llegada del Rey. Ahora, su misión había sido
anunciada en el Antiguo Testamento. Y sabe, Mateo cita aquí el texto de Isaías capítulo 40, verso 3. Isaías 43 dice, una voz clama, preparen el desierto, camino al Señor. Preparen en el desierto, camino al Señor. Allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. O sea, Isaías había anunciado que un heraldo, que un mensajero vendría antes de la venida del rey Mesías, con la misión de prepararle el camino. ¿Ok? Y lo que Mateo está diciendo, que la llegada de Juan el Bautista predicando evidencia el cumplimiento de esa profecía del Antiguo Testamento. Y como aquí vemos ese cumplimiento, también está evidenciando que al cumplirse esta profecía en cuanto al ministerio de Juan el Bautista, también es obvio que Jesús era el Mesías Rey esperado. Es lo que está enseñando Mateo, ¿verdad? Y fíjense que Mateo hace algo extraño aquí en el verso 4, porque da detalles o describe la manera o la apariencia de un hombre, la manera en que se vestía y lo que comía. Y usted dirá, bueno, ¿y para qué? Yo necesito saber cómo se vestía Juan el Bautista, ¿verdad? Yo no soy diseñador de moda, ni me interesa la gente cómo se viste, cada cual se viste como quiera, ¿cierto? Pero créame, en la Escritura no hay nada por casualidad, ni nada es por gusto. Todo tiene un propósito. Todo tiene una razón de ser. Fíjense lo que dice el verso 4. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era langostas o saltamontes y miel silvestre. ¿Ok? Ahora, ¿por qué Mateo escribió esto? Eso es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Mateo escribió esto? ¿Sabe? Entienda, para poder entender lo que Mateo está diciendo aquí, tenemos que ponernos en el contexto de las costumbres y de lo que esperaban los judíos. Tenemos que entender cómo pensaban los judíos en aquel contexto, la cultura judía en aquel contexto. ¿Sabe? La expectativa popular judía anticipaba que antes de la llegada del Mesías vendría un heraldo, un precursor anunciando al rey. ¿Bien? Ya hemos visto eso, ¿cierto? Los israelitas esperaban específicamente al profeta Elías. Bien. Esperaban al profeta Elías antes del día del Señor. ¿Por qué? Porque esto había sido profetizado. Si usted ve en Malaquías capítulo 4, verso 5 dice, yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. ¿Lo veía conmigo ahí? En otras palabras, los judíos esperaban que Elías apareciera. Bien. Y lo que Mateo nos dice aquí es que Juan se vestía exactamente igual que su predecesor Elías. O sea, cuando usted compara la manera en que Juan se vestía, era idéntica a la manera en que se vestía Elías. Y usted dirá, bueno, ¿cómo yo lo sé? Muy fácil. Vamos a ver un texto bíblico. Segunda de Reyes 1, 7 y 8. Segunda de Reyes 1, 7 y 8. Dice, y él les dijo, ¿qué aspecto tenía el hombre que subió a vuestro encuentro y os habló estas palabras? Ellos le respondieron, era un hombre cubierto de pelo con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos. Y él dijo, es Elías Tisbita. O sea, el punto aquí que está haciendo es que Elías, ¿ok?, había sido anunciado y Juan se estaba vistiendo de manera idéntica. O sea, usa aquí la tipología nuevamente Mateo, ¿verdad? La ropa, la comida y el estilo de vida de Juan contrastaba con el de los orgullosos líderes judíos de aquel contexto. Bien. Juan el Bautista fue un tipo de Elías.
Y fíjense, lo dice Mateo en el verso 3, porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías. O sea, está diciendo que Juan era el cumplimiento de la profecía de Isaías. Y también, si usted ve, por ejemplo, en Mateo 11, Mateo 14, Mateo capítulo 11, voy a leer desde el verso 11, ¿ok? El texto que quiero ver específicamente es el verso 14, pero usted ve desde el verso 11, dice, en verdad les digo que entre los nacidos de mujer, ahora quiero que note algo conmigo, quien está hablando aquí, ¿quién es? El Señor, ¿ok? Ahora, imagínese usted un predicador que escuche estas palabras del Señor Jesús. Eso es éxito en el ministerio. ¿Me entiende? En verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. ¡Wow! ¿Se imagina? ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! Que el Señor diga eso de un ministro. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Bien? ¿Por qué? Porque recuerde, Cristo venía, el Mesías venía y se iniciaba una nueva era, el nuevo pacto en Cristo, en la sangre de Cristo. ¿Ok? Por tanto, concluía la era anterior, iniciaba algo nuevo. El antiguo pacto ahora era cumplido en Cristo. ¿Ok? Y note lo que dice el verso 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Verso 14, y si quieren aceptarlo, él es, ¿quién? Elías. En otras palabras, Jesús dice, ¿sabes qué? Juan el Bautista es el cumplimiento de esa profecía del Antiguo Testamento. Él es el Elías que había de venir. Juan el Bautista fue un tipo de Elías. Y su ministerio, su misión, era predicar que los pecadores se arrepintieran, como mismo lo hizo Elías. ¿Verdad? Así como Elías fue fiel, Juan el Bautista fue fiel. Juan predicaba para que los pecadores se arrepintieran, creyeran y fueran reconciliados con Dios. En otras palabras, la misión de Juan era ser un heraldo, un precursor del rey Mesías y preparar al pueblo para su arribo. Y finalmente vamos a examinar el ministerio de Juan, versos 5 y 6. Dice el verso 5, entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudían a él y confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el río Jordán. Ahora, note, en estos textos se nos demuestra que el ministerio de Juan fue sumamente efectivo. ¿Por qué? Porque muchísima gente venía hacia él. ¿Ok? Ahora, ojo, algo que quiero que usted entienda. La membresía de una iglesia no la determina ni el pastor ni ninguna persona. Dios es el que añade los que van a ser salvos. La membresía de una iglesia la determina Dios. ¿Ok? Explico esto porque a veces pensamos que automáticamente tener muchas personas implica éxito en el ministerio. Y no es así. Bien. Ahora, el punto y lo que quiero enfatizar es el hecho de que éxito es ser fiel a lo que Dios ha encomendado. Bien. Juan, el ministerio de Juan fue sumamente efectivo porque Juan fue fiel en cumplir la misión que Dios le había dado. Él venía como un precursor, como un heraldo del rey, preparando el camino para cuando el rey llegara. Ese era su ministerio. Y muchas personas fueron transformadas, fueron impactadas por su fiel ministerio de predicación. ¿Sabe? Como digo,
cuando la gente escuchaba a Juan, créame que mucha gente se enojaba con él. Se ofendía por su mensaje. ¿Ok? Pero muchas veces el mensaje que más necesitamos escuchar es el mensaje que menos queremos oír. La gente busca a los predicadores que dicen lo que ellos quieren oír, en vez de buscar al predicador que es fiel a la palabra de Dios. Juan fue fiel en su ministerio, porque él predicó con fidelidad. ¿Ok? Y fíjense, Juan bautizaba a la gente como una señal de que realmente se habían arrepentido de sus pecados y que realmente esperaban con ansias la llegada del Mesías. O sea, para él bautizarlos, primero les exigía que se arrepintieran de sus pecados. Bien. Ahora, algunos comentaristas sugieren que Juan copió la práctica de bautizar. Para nosotros el bautismo es algo común hoy en día, ¿verdad? Para la iglesia el bautismo es algo común hoy en día. Pero tenemos que ver de dónde sacó Juan este bautismo. Bien. Algunos creen que Juan copió la práctica del bautismo de los prosélitos judíos. O sea, recuerden, los judíos como tal no se bautizaban. Ellos practicaban ritos de purificación, pero ellos no se bautizaban. ¿Ok? El rito que practicaban los judíos en el Antiguo Testamento era la circuncisión. Bien. Por tanto, solamente se bautizaba a los prosélitos. Y los prosélitos eran gentiles que se convertían al judaísmo. ¿Ok? Otros creen que el bautismo de Juan tenía algo de la purificación ritual de los esenios. ¿Por qué? Porque precisamente los esenios después se ubicaron en esa zona donde Juan estuvo predicando. ¿Ok? Pero eso no es así. ¿Por qué? Porque los bautismos esenios no eran realmente bautismos, sino que más bien eran actos de purificación. Y el bautismo de los prosélitos simplemente significaba la admisión de los gentiles a la nueva comunidad judía, ¿verdad? Y el bautismo nunca era administrado a un judío. Ahora imagínense, de repente Juan llega allí en medio del desierto predicándole a los judíos que se arrepientan y que se bauticen. El bautismo de Juan era principalmente para los judíos, aunque no excluía a los gentiles. Y Juan estaba llamando a los judíos a arrepentirse públicamente de sus pecados. Un arrepentimiento público, una confesión pública de que eran pecadores. La semana que viene vamos a hablar un poco más al respecto, ¿verdad? Pero si usted ve el contexto se va a dar cuenta de que los líderes religiosos se negaban a arrepentirse. Se negaban a arrepentirse. ¿Por qué? Porque ellos decían que eran miembros del pueblo escogido de Dios. Miembros de la nación del pacto. Eran descendientes de Abraham. Eran herederos de los pactos y de las promesas de Dios. Por tanto, ellos sentían que no tenían nada de lo cual arrepentirse. Fíjense que Juan, y esto es notorio, Juan no vino predicando en el templo. Juan vino predicando ¿dónde? En el desierto. ¿Por qué? El templo era el lugar donde usualmente se enseñaba la palabra de Dios. Sin embargo, lo notorio y lo que quiero que usted entienda es que en el templo quienes enseñaban eran obviamente los escribas, los fariseos y los saduceos. Y eran ciegos guías de ciegos. En el lugar donde debía proclamarse el mensaje de Dios, se estaba proclamando un falso mensaje. El verdadero profeta estaba en el desierto. Juan llama a los judíos a arrepentirse. Y ellos pensaban que eran salvos por ser miembros de la nación escogida, por ser descendientes físicos de Abraham, por ser herederos de los pactos y las promesas. Ahora, ¿cuál es el punto aquí que yo quiero que usted entienda, amor hermano? Nadie se salva por pertenecer a una iglesia.
Nadie se salva por haber nacido o por vivir en una familia cristiana. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. La salvación es personal. ¿Ok? Personal. Toda persona debe reconocer que es pecadora por naturaleza, que ha vivido en rebeldía hacia Dios. Debe arrepentirse de sus pecados, como llama Juan aquí, y debe recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador y Señor. Esa es la solución al pecado. Y no importa que estés aquí 10 años, 20 años, 50 años, no importa que vivas en un lugar cristiano toda tu vida, si nunca realmente te arrepientes de tus pecados, si nunca entiendes realmente cuál es tu condición real delante de Dios y nunca recibes a Cristo por la fe, nunca serás salvo. De eso se trata. El mensaje es ese. Es un llamado a que todos examinemos nuestra vida y nos demos cuenta si realmente nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos recibido realmente a Cristo como Señor y Salvador. Porque si eso es verdad, entonces debe haber frutos de arrepentimiento y un cambio de vida que demuestre que usted y yo anhelamos ser más como Cristo y menos como nosotros. Y seamos capaces de decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios. Esa debe ser tu experiencia y la mía. Y si no lo es, entonces, como dice Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si Cristo está en vosotros, si no, estáis perdidos. Te invito a orar. Padre, ayúdanos, Señor, en esta mañana a examinar nuestro propio andar contigo. Señor, que entendamos que no se trata de una simple religión, que la religión verdadera es esta, es reconocer nuestra condición delante de ti, que todos somos pecadores, que todos estábamos perdidos y que tú nos llamas al arrepentimiento y a recibir a Cristo como único Señor y Salvador. Porque algún día todos nosotros tenemos que comparecer ante ti. La Escritura dice que está establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto es juicio y después no habrá segundas oportunidades. Señor, ayúdanos a examinar si realmente estamos en Cristo. Padre, si no lo estamos, si no estamos seguros, que hoy sea el día en que reconozcamos que estamos en rebelión contra ti, que hemos pecado contra ti y que nos arrepintamos genuinamente y que podamos ir a Cristo, reconociendo que allí está la gracia de Dios y que cuando una persona recibe a Cristo por la fe, se convierte en un hijo de Dios. Sus pecados son perdonados y es trasladado del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Ayúdanos, Señor. Queremos ser creyentes genuinos, no personas que están simplemente jugando o engañadas en la iglesia. Señor, queremos realmente vivir para tu gloria. Ayúdanos realmente a arrepentirnos si aún no lo hemos hecho y a recibir a Cristo. Que hoy sea el día de salvación para aquellos que todavía están sin Cristo, Señor. Lo pedimos en su nombre. Amén.